Desafíos y lecciones para el sistema eléctrico nacional. Nos acompañan en esta conversación destacados representantes del mundo académico, gremial y empresarial. Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de Acera. Por favor, Ana. Ella cuenta con amplia experiencia en el sector eléctrico y una reconocida trayectoria en energías renovables. También está con nosotros Daniela González, socia directora de Domo Legal, abogada especializada en regulación de sectores estratégicos y con una destacada trayectoria en la industria, donde también es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres en Energía. También está Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras AG, abogado y ex juez titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Adelante, Javier. Nos acompaña también Héctor Chávez, director del Centro de Investigación en Sistemas de Energía Eléctrica de la Universidad de Santiago y participante del estudio Análisis Sistémico de la propagación de la falla del 25 de febrero de 2025. También Rodrigo Moreno, profesor de la Universidad de Chile, PhD en Sistemas Eléctricos, con líneas de investigación en optimización, confiabilidad y energías renovables. La moderación de este panel estará a cargo de Rodrigo Palma, profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica y del Centro de Energía de la Universidad de Chile, destacado investigador en planificación y operación de sistemas eléctricos y energías renovables. Ahí sí, probando. Hola, hola, hola. Perfecto. Perfecto. No había tenido nada de tos y ahora empieza. Vamos. Muy buenos días, un gusto poder saludarlos. Es un honor para mí tener esta responsabilidad de moderar este panel con tan distinguidos profesionales que nos acompañan hoy día. En un tema delicado, yo quería repetir un poco la invitación que les hicimos. Este encuentro busca abrir un espacio de reflexión y debate técnico colectivo que permita comprender en profundidad lo ocurrido, extraer aprendizajes y proponer medidas concretas que eviten que eventos similares vuelvan a repetirse de la misma manera en el futuro. Ese es como el mensaje. Agradecemos mucho a los que se sumaron, tanto acá presencialmente, tenemos un salón lleno, y los que están vía streaming. Y lamentamos a los que no se sumen. En el sentido de que el diálogo y la rigurosidad yo creo que es lo que puede hacer que esto avance. Entonces, quería partir con esta vuelta. Hay una pregunta general que quiero yo establecer, pero para ser un poquito más dinámico voy a ir acompañado de una pregunta específica a las personas y a ver si generamos una especie de diálogo pasándonos el micrófono de este ambiente. Y si queda algo de tiempo, la idea es poder también recibir algunas consultas del público, ¿ya? Entonces, la pregunta general es: ¿qué elementos presentados en ambos informes son destacables para ustedes en términos de generar nueva evidencia útil para entender lo sucedido y respaldar posibles aprendizajes que sean necesarios para el futuro? Entonces, pero ojalá que puedan honrar eso. Yo sé que obviamente hablar de frecuencia y de los eventos, en el caso de los distinguidos colegas abogados, no les sea cómodo, pero sin duda que en todo lo que se ha hablado hay análisis de carácter normativo, etcétera, que puede colegirse de lo que se presentó. Y también preguntar: ¿persisten dudas en relación a los eventos ocurridos durante el 25F? Porque si ustedes recuerdan el seminario que hicimos como Universidad de Chile poquitos días después del apagón, teníamos muchas preguntas abiertas. Hoy día estamos en un escenario donde se ha hecho el trabajo de generar evidencia, no solo la presentada hoy día, sino que otra. Y sería interesante saber si quedan brechas todavía de entendimiento del fenómeno. Entonces quería partir con Ana Lía y hacerte la pregunta adicional para provocar. Rodrigo Espinosa y varios ya lo esbozaron. Estamos en un sistema que la reacción natural es: bueno, restringamos transferencias, operemos más confiable. Entonces, con eso quizás evitamos un nuevo apagón, pero podemos desangrarnos igual de a poquito y puede ser igual de malo.
en otros aspectos. Entonces quizás eso para provocar la mirada de acera o tuya y Sí. luego la reacción general, por favor. Bueno, primero muchas gracias por la invitación al coordinador eléctrico, a la Universidad de Chile y a los destacados encargados de realizar los estudios, a la doctora Rachman, a la invitación además de EPRI. Yo creo que en relación a tu a tu última reflexión, Rodrigo, a días del apagón, efectivamente había muchas dudas, y creo que la industria, y particularmente esto que hemos visto hoy día, ¿no?, las dos presentaciones de Rodrigo Espinosa y de Claudia, han completado un círculo de información que evidentemente se valora muchísimo. En tiempos además donde, perdónenme también la provocación, los estudios técnicos que aporta incluso la industria a veces son cuestionados respecto de su validez técnica y de su fundamento. Yo creo que no son momentos, digamos, para hacer cuestionamiento desde el punto de vista de los aportes que precisamente vienen de organismos académicos o instituciones independientes, como en este caso los que hemos visto hoy día, ¿ya? Yo sé, un poco a raíz de ciertas declaraciones que hemos visto lamentablemente en días previos en relación a materias de el sector eléctrico que se discuten actualmente en el Parlamento. Respecto de elementos que nos llaman la atención, particularmente a mí desde la visión de energías renovables, de almacenamiento, es la cobertura integral, ¿no? O sea, yo creo que tanto el estudio que revisó EPRI, ¿no?, que es del coordinador eléctrico, así como también el estudio liderado por la doctora, finalmente entregan una cantidad, y yo creo que todos fuimos un poco testigos de eso en estas dos presentaciones, una cantidad de elementos y de secciones, ¿no?, o de particiones que vienen a aportar eso que en el fondo es lo que nos va a permitir tomar mejores medidas, mejores decisiones respecto de algo que me llamó la atención a mí. O sea, por ejemplo, el statement de decir, sí, aquí teníamos planes de contingencia, de manejo de contingencia extrema que no estaban completos. O sea, eso, discúlpenme, había también en los primeros días post-apagón una serie de reflexiones, consideraciones y también incluso de juicios de que si era así o no, si habían responsabilidades o no. Y yo creo que hoy día, del punto de vista de que el coordinador diga, mira, sí, aquí habían compleciones que no estaban terminadas y hoy día sí tenemos entonces la cantidad de información o estamos haciendo las gestiones para licitar el servicio que complete la... O sea, a mí me parece eso súper positivo. Del punto de vista nuestro, evidentemente que hay una preocupación acerca de si las medidas, básicamente, unas indicadas por la SEC, otras por el propio estudio del coordinador, respecto a las restricciones de operación de las líneas, se transforman no en elementos de contingencia temporal, sino en medidas permanentes, ¿no? Como tú decías, Rodrigo, puede ser peor el remedio que la enfermedad y por lo tanto nosotros apelamos, y un poco el mensaje acá es efectivamente de entender si esas medidas de restricciones, que evidentemente se esbozan también o se vislumbran desde las conclusiones del estudio del coordinador, están efectivamente fundamentadas, tienen una cualidad y una cantidad efectivamente respaldada en estudios, y si eso va a efectivamente llevarnos a una operación que no solamente cumpla con el criterio de la seguridad, sino también de la eficacia o de la costo-efectividad, ¿ya? Hablé con varios de ustedes antes de este panel, un poco para ser siempre ecuánime respecto de las preocupaciones que había en la industria, algunas empresas socias, otros académicos, otros colegas, y todos me dijeron, mira, ¿sabes qué? Hay algo que hay que básicamente repetirlo, reforzarlo, que es que los niveles de, a ver, vamos a hablar del capítulo seguridad, ¿no? Hoy día es un elemento tan amplio, tan de amplio rango, que no está definido en la norma técnica, más allá de las consideraciones que sabemos, ¿cierto?, de la operación N-1 o del rango de frecuencia y de lo que señala, por ejemplo, el artículo, el 310, ¿no?, de los segundos de desconexión frente a una contingencia
de varianza en frecuencia. Fíjate que habían dos elementos que se repetían. No tenemos claro, por ejemplo, los niveles de inercia que se requieren en un sistema con alta penetración renovable y, además, ahora con 6 gigas de batería que se van a incorporar en menos de 6 meses, 8 meses. Los niveles de cortocircuito, por ejemplo, también, o de niveles de short circuit ratio, que también ha sido una preocupación permanente desde el momento, ¿no?, en que empezamos a, entre comillas, monitorear un sistema con alta penetración renovable. No lo tenemos definido ni siquiera en la norma técnica, y eso yo creo que son elementos constructivos que hoy día podemos, frente a la autoridad, ¿no?, y a los procesos normativos abiertos precisamente respecto de la norma técnica de seguridad y calidad de servicio, incluir en la discusión, aunque parezca que en el fondo no son pertinentes dado la línea que está siguiendo la discusión particular de la norma técnica. Eso. Muchas gracias, Analia. Quizás conecta muy bien con el N-1, con Javier, y un poco refinar el sector transmisión, que no es sinónimo de coordinador, hemos escuchado, y que hoy día como que no ha sido tan aludido, salvo el evento gatillante, que es evidente de dónde parte todo esto. Si quisiera, Javier, un poco hacer esa reflexión de los aprendizajes y cómo se está enfrentando desde la mirada de las transmisoras. A ver, varias cosas. Primero, muchas gracias por la organización del seminario, por invitarnos acá. Esto es importante, nosotros lo dijimos desde muy al comienzo, más allá de apuntar con el dedo y que las responsabilidades vendrían en el minuto en que tienen que venir, digamos. Qué puntos de encuentro tenemos hacia el futuro es lo principal que tenemos que estar mirando, ¿no? Cómo vamos a trabajar juntos para que esto, que probablemente, o no probablemente, pero puede suceder de nuevo, digamos, no suceda, ojalá en el pronto, ni con la magnitud que tuvo antes. Qué riesgos, qué planes. Nosotros creemos, ante todo, esta conversación es importante por eso, y esta conversación la debimos haber tenido hace mucho rato. Nosotros dijimos, tenemos una cuota de responsabilidad en esto, siempre, pero tenemos que mirar hacia adelante y tenemos que ver efectivamente qué es lo que estuvo pasando. Y esto valoro que este seminario, aunque sea con un poco de retraso, lo empecemos a hacer. Esa es una primera cosa. Lo segundo, nosotros, a pesar de los estudios, y que son súper valorables, el estudio de la EPRI, el estudio de la profesora Raman, solo se ha podido reproducir bien poco del blackout en los estudios. En realidad estamos pudiendo reproducir segundos del blackout. Y por lo tanto todavía no tenemos claridad del evento. Ese es un punto importante que tenemos que todavía considerar. No tenemos claridad de lo que pasó, no tenemos claridad en recuperación, tenemos puntos de divergencia, especialmente en un contexto en el que estamos en un proceso que dicho también entre paréntesis, digamos, es muy bueno para la institucionalidad que esto esté funcionando dentro del ámbito de un proceso y que esté funcionando, digamos, donde las partes involucradas puedan tener su minuto, digamos, para dar sus propios argumentos. Nosotros creemos que no tenemos claridad respecto de varias cosas, respecto del evento, y por lo tanto, a pesar un ejemplo de no hay claridad respecto de algunas cosas, respecto de la recuperación, por ejemplo, y como decía, solo hemos logrado reproducir muy poquito. Yo creo que son como 1,5 segundos de lo que fue el blackout, digamos. En propagación, recuperación, todavía tenemos varios vacíos por ahí. La tercera idea es que básicamente para nosotros, digamos, el sistema sigue estando muy estrecho, y esa es la parte importante. Aquí todos los estudios nos dicen que aquí al 2040 vamos a tener que duplicar redes, esto lo hemos dicho muchas veces, y quizás más que duplicarlas si consideramos los compromisos ambientales que tenemos. Esto lo dicen estudios internacionales, lo dicen estudios que han hecho nosotros, los estudios que lo han hecho otros gremios, etcétera, etcétera. El sistema va a seguir estando estrecho tanto no logremos construir más aceleradamente, digamos, y robustecer un poco el sistema de transmisión. Las salidas de doble circuito pueden ocurrir, no debieran apagar el país como ocurrió, digamos, y ese es el gran tema que tenemos. El sistema va a seguir estando estrecho y por lo tanto ese es el punto central en el cual debiéramos estar ahora, preocupándonos. Solo para aclarar, ¿la gran conclusión de ustedes es que falta inversión en transmisión o hay otro? Entre otras cosas, sí, entre otras cosas. Más allá del evento, nosotros hemos dicho hace mucho rato, falta mucha inversión en transmisión. La tenemos cuantificada, la hemos cuantificado en otros estudios, tenemos cuantificado,
profesor Moreno nos ha ayudado a nosotros, el profesor Moreno ha ayudado a otros gremios también, otros consultores lo han dicho, estudios internacionales. De nuevo, duplicar redes, lo único que nos va a hacer salir, digamos, más allá de cualquier medida operacional que podamos, sobre la cual podamos discutir. Perfecto, muchas gracias, Eder. Voy a permitirme pasar a Héctor, porque se conecta un poco con esta dimensión si faltan cosas por entender en el sistema. Héctor, tú eres un experto en sistemas dinámicos, en PMU, en entender lo que sucedió, has hecho varios aportes. Quizás podría ilustrarnos, como la presentación de Claudia tuvo que limitarse. ¿Hay brechas todavía de entendimiento desde la especialidad eléctrica de lo que sucedió? Datos, y si quieres conectarlo con la transmisión, con mucho gusto. Bueno, también hacer eco al agradecimiento de hacer estas actividades, de conversar estas cosas, y respecto igual de esa pregunta general que se planteó al principio, creo yo que después de los estudios que hemos visto hay una reflexión bien fuerte, y es que ha habido un deterioro de la manera en que el sector está tomando las situaciones que ocurren en el sistema. Por ejemplo, antes del apagón habían varias personas, varios sectores, gremios, empresas que pedían que el criterio N-1 se relajara. Yo me recuerdo de eso. Estaban todos ahí presionando, y que parece que la seguridad se la están tomando muy en serio. Entonces, y esta es una cuestión, no es que esté pasando en Chile, está pasando en todos los lugares, al menos que yo conozco, en que están ocurriendo apagones. De que hay un deterioro hacia tratar de entender por qué y cómo está funcionando el sistema. Y creo yo que estos apagones nos sirven un poco, vamos a hablar del apagón de la península ibérica que pasó hace poco. Todavía no hay un estudio que pueda verificar qué pasó 2 o 3 segundos después del apagón. O sea, al menos acá en Chile tenemos suficiente data, simulaciones y cosas para ver la figura que mostró Claudia, donde se ve una simulación y se ve lo que pasó y se ve una cercanía relativamente grande entre las dos cosas. O sea, se pudo explicar, atendiendo un poco a los resultados del estudio. Y creo que eso debiéramos nosotros empezar a tomarlo en cuenta. El hecho de que está bien, tenemos un sistema físico y es un buen, digamos, indicador de que ya no nos preocupemos de la seguridad, porque hemos tenido antes del apagón 10 años en que básicamente el sistema funcionó. Pasaban contingencias, uno no las notaba, claro, la gente que ve los datos, ¿cierto? El PMU, mira, pasó una contingencia, la línea que falló, había fallado varias veces en el pasado. Nadie se acordaba de eso, nadie le importó eso. Y claro, ahora estamos teniendo como digo yo, deterioro, lo llamo así, de la conciencia situacional de que hay un cambio tecnológico significativo y que aquí en Chile es, por así decirlo, más significativo aún dentro de las 4 o 3 interconexiones que más generación basada en inversores tiene, y que eso obviamente genera una necesidad de estudio, no tan solo de que nos centremos, ¿cierto?, en los temas que han estado topando la agenda desde antes del apagón, ¿cierto?, que estábamos. Y con respecto a cuestiones técnicas, creo yo que todavía no tenemos maneras seguras de determinar, por ejemplo, si los sistemas que están asociados, por ejemplo, los automatismos que están asociados a los planes de defensa, finalmente van a hacer o no lo que se supone que van a hacer. Porque obviamente esos planes tienen un automatismo detrás. Y por ejemplo, hay una normativa, hay un procedimiento interno nuevo de que todos esos automatismos ahora dentro de la industria y de lo que el coordinador indica, deben ser probados con simulación en tiempo real, por ejemplo, que son herramientas que están muy por debajo de lo que uno esperaría que la industria estuviera ofreciendo, por ejemplo. Entonces creo yo ahí, Rodrigo, que hay una brecha. Nosotros debiéramos estar un poco más adelantados en el sentido de que técnicas como esa u otras que permitan de alguna forma probar que los sistemas que están defendiendo la ocurrencia de apagones funcionan de la manera en que están diseñados.
Entonces creo yo ahí... Dando ahí una solución de que necesitamos testear con sistema de tiempo Claro, real. como lo he mencionado, digamos, la prueba, la FAT de un automatismo tiene que ser testeada según la normativa del coordinador bajo bajo una simulación en tiempo real, por ejemplo. Y no hay otra forma de probarlo. Entonces creo yo que ahí tenemos también que ponerle atención, como digo, a atacar un poco este deterioro de la conciencia situacional del cambio tecnológico que estamos experimentando, que el mundo eléctrico está experimentando, no solo Chile, y hay varias cosas ahí para terminar nomás que se deben de alguna forma abordar con la seriedad y el interés que se han abordado otros temas en el pasado. Ujú. Veo que te contrasta un poco con Javier en el sentido de que tú consideras que el evento con el estudio de Claudia se entendió. No hay brechas de entendimiento de lo que pasó hasta en la parte del apagón. Obviamente el estudio no abordó la parte de recuperación de servicio, por lo tanto difícilmente puede referirse, y es en eso, solo para aclarar si están en desacuerdo o acuerdo, y un tema... Porque... Nosotros creemos que hay cosas que todavía tienen que dilucidarse y estamos en el camino de eso, digamos, por la vía correcta. ¿No te convenció la curva ajustada de Claudia? Ya. Perdón, yo creo que lo que se refiere también, Javier, es que hay 75.000 segundos en donde no está explicado lo que ocurrió, ¿no? O sea, eso es parte de las conclusiones que obviamente tenemos En que la desarrollar. recuperación del servicio propiamente tal, todo ese espacio que abordó EPRI un poco en el estudio. Ya, muchas gracias. Yo quería, Daniela, no es nada contra ti, ya, pero pienso que puedes cerrar tú esta primera vuelta. Le voy a dar la palabra a Rodrigo Moreno. Rodrigo, un poco de los aprendizajes que tú ves, estás siguiendo varios temas regulatorios, no fuiste parte del estudio, por lo tanto puedes tomar una posición un poco de análisis, y también de algo que hemos discutido en distinto grupo de los PMGD, como que se enreda la cosa. Los EDAC, el problema era los EDAC o los PMGD, como pregunta específica, o no tenemos claro en realidad si hay desconexiones propias de los PMGD, los EDAC, más allá de que tenemos, Rodrigo nos aclaró que no hay una normativa todavía clara y se está discutiendo los nuevos requerimientos. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Obviamente agradecer el interés o la invitación, disculpen. Felicitar al equipo que redactó el informe, Claudia, Héctor y bueno, el resto de los colegas, obviamente. De hecho, gran parte del análisis y las recomendaciones yo adhiero a ellas. Déjame ir por partes, Rodrigo. La primera pregunta era qué cosas podríamos destacar del informe, la pregunta general, y de ahí voy a las recomendaciones, PMG, etcétera. A ver, cosas destacables del informe. El informe, como les decía, tiene muy buena información y las conclusiones, yo adhiero a ellas, ¿ya? Como les decía. La reportabilidad me llamó la atención, la palabra también era muy buena. Los procesos de captura de información, de entrega de información y cómo podemos ir construyendo lo que sabemos acerca de lo que está pasando, ¿ya? Eso lo reporta el informe, muestra que hay debilidades, muestra que es necesario mejorar y bueno, y parece básico, ¿no? Poder tener información acerca de lo que está ocurriendo, y ahí hay un rol de todo, ¿no? El coordinador, coordinado, etcétera, ¿ya? Autoridades, obviamente. Después está esta respuesta tardía o respuesta de los distintos agentes o coordinados, ¿no? Generación, demanda, que se desconectaron antes, etcétera. Eso me parece muy importante. Ahí hay una reflexión acerca de en qué medida eso es normativo, ¿ya? Y ahí entra un poco lo de los PMGD, ¿ya? O sea, efectivamente, cuáles son las exigencias que tienen los PMGD de hacer aporte al sistema principal, ¿ya? La verdad es que no hay nada claro, ¿ya? Ellos tienen una norma distinta, pero la norma de conexión tiene principalmente preocupaciones con respecto a la red de distribución, no con respecto a la red principal. Entonces, creo que ahí hay vacíos que obviamente hay que ir llenando. Este tema también de si los esquemas EDAC
estaban adecuadamente considerando las inyecciones de los PMGD, etcétera. O sea, yo creo que ahí hay vacíos que obviamente hay que ir completando. También la actuación de estos esquemas de protección, creo que hemos hablado poco de los vasos comunicantes que existen entre los parámetros de frecuencia o regulación de frecuencia y voltaje, ¿ya? Y me refiero a esto porque muchos de estos esquemas de desconexión pueden actuar por uno de los parámetros, pero pueden echar a perder el otro parámetro, ¿ya? Y creo que eso no, al menos en la conversación, no ha estado presente, ¿ya? En el informe hay efectivamente pasajes en donde se refieren a estos temas de vasos comunicantes, pero creo que de aquí a futuro es muy importante, sobre todo pensando que el norte tiene problemas de voltaje, estamos conectando generación, pero eventualmente generación que está apoyando la regulación de voltaje. Entonces esos temas creo que requieren darle una vuelta más significativa, bueno, también el informe yo creo que destaca algo que nosotros, el elefante en la sala, ¿no? Que es este tema de las protecciones o el plan contra contingencias extremas. Eso efectivamente ahí creo que hemos tenido un retraso y la pregunta es por qué esos retrasos existen. Y obviamente, ojo que aquí yo creo que nos hemos enfocado, y eso es otro punto que quisiera destacar y que no está en los informes, que hemos tenido poca colaboración entre las distintas instituciones. No hemos focalizado mucho más en buscar causas y en realidad buscar culpables, ¿ya? Y la verdad es que cuando uno ve cuáles son las experiencias exitosas de esto, es que hay colaboración y hay lo que se llama mejora continua, ¿ya? Y eso se logra solamente sentando a todas las instituciones en la mesa, porque tienen roles que son complementarios, ¿ya? O sea, efectivamente, por un lado está el operador del sistema, quien conoce los detalles del día a día. Por otro lado está el regulador, quien, seamos francos, no conoce los detalles, pero es el que tiene la última palabra, ¿ya? Y si no hay colaboración ahí, es muy difícil que se pueda buscar las mejoras, ¿ya? Es básico, ¿no? Y creemos que este cambio cultural y en la práctica también tiene que ver con la relación institucional. Tenemos que empezar también a hablar de ella, ¿ya? ¿Puedo agregar una cosita más? Sí, por ¿Ya? supuesto, agrega una sí. más. Sí. No, mira, tengo muchas cosas. Va a haber otra vuelta. Va a haber otra vuelta. Sí. Ya. Pero puedes agregar No, una más. Ya agrego una más. Gracias, Rodrigo. ¿Después? Sí. No, después. Ah, ya. Gracias. Bien. Yo me voy a permitir acá una cosa que se ha discutido, que hay una percepción de que lo que tenemos en Chile es un sistema a escala internacional, una isla mediana, un sistema isla mediano, eso es. Y no es Dinamarca, que está en el centro de Europa, ni es algún estado dentro de Norteamérica. Entonces no hay mucho donde ir a copiar. Eso es lo que, como que ni EPRI tiene tan claro dónde ir a consultar, porque somos, Rodrigo lo decía, un caso muy particular. Y eso obliga, en el tema del aprendizaje continuo, no es solamente una cosa de buenas prácticas, sino que es absolutamente necesario, porque hay que ser proactivo en un sistema donde nadie nos va a traer la solución. En ese contexto se hablaba del sueño de que el coordinador fuera como la NASA de Chile, una cosa así súper espectacular. No es el momento para hablar de eso. ¿No? Pero está como esa ambición en la perspectiva de que es como lo más sofisticado que tenemos por el futuro que va a tener la energía y cómo la energía va a explicar parte del bienestar importante de Chile en el futuro. Y en ese contexto, qué bueno escuchar a una abogada, Daniela, tú me dijiste en un mensaje, me gustaría aprendizajes, responsabilidades y mirar un poco con perspectiva de futuro, un poco un análisis tuyo de lo que escuchaste, de los estudios y por supuesto de lo que maneja tu sector. Así que feliz de escuchar. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Creo que no abunda seguir, ¿no es cierto?, conversando, analizando, discutiendo los elementos que cada vez quedan, al parecer, más claros respecto de lo que ocurrió el 25 de febrero. Yo valoro los estudios, creo que eran necesarios.
pero quiero poner el acento en dos cosas. Una, que se ha dicho, sobre todo Rodrigo, que salta a la vista más allá de los fenómenos eléctricos que estuvieron involucrados en el apagón, son los por qué. ¿Por qué hay estas brechas en el desempeño de ciertas instalaciones? ¿Por qué no se ha implementado un plan de defensa contra contingentes extremas de la zona norte en forma completa? ¿Por qué no tenemos adecuada información respecto de los PMGD? Hay muchos por qué. Que es lo que a mí por lo menos me salta a la vista después de ver todas estas conclusiones. Y la otra que me salta a la vista es cuánto de todas estas medidas que hemos identificado que se deben hacer se podrían haber estado haciendo sin que hubiese habido un apagón. Entonces, yo esto lo conecto con lo que ha señalado Rodrigo recién y tú, los Rodrigos. Y es que nuestro sistema se basa en un equilibrio entre incentivos, mecanismos de fiscalización y también mecanismos de diseño y evaluación de procesos. Y todas esas cosas tienen que estar funcionando bien y equilibradamente. O sea, no se puede aspirar a que la superintendencia, por ejemplo, fiscalice o sancione cada una de las brechas de cumplimiento de la norma técnica. Simplemente no es posible esa aspiración. Tampoco es posible que se pretenda que exista un completo cumplimiento sin el ejercicio de las funciones sancionatorias. Y creo que probablemente la reflexión que a mí me convoca este hecho y el análisis que se ha hecho es que nos faltan algunos elementos estructurales que permitan, ¿no es cierto?, que esta triada de la que he hablado, procesos, fiscalización, incentivos en el diseño, sobre todo, por ejemplo, la prestación de los servicios complementarios, funcione de manera adecuada y que habilite este aprendizaje y esta mejora continua como sector, no solamente por cada uno de los organismos que lo componen. Nosotros tenemos que ser capaces de tener una institucionalidad que permita canalizar de manera constructiva las diferencias, los diagnósticos, las acciones que hay que hacer, sobre todo en un contexto de transformación como el que tenemos hoy en día. Si no, vamos a seguir simplemente poniendo parches sin enfrentar el desafío con todas las herramientas que eso involucre. Y yo quiero decir que la ley no está tan lejos de esa fantasía. Por ejemplo, en el caso del coordinador establece, lo tengo acá como ayuda a memoria, que le corresponde al coordinador efectuar un análisis crítico permanente de su quehacer, del desempeño del sistema y del mercado eléctrico. Le corresponde informarlo a la comisión y a la superintendencia también, ¿no es cierto?, el desempeño y las brechas de desempeño de los coordinados. Y esa información se hace para movilizar algo, ¿no es cierto? Y es para que esas organizaciones, tanto la comisión como la superintendencia, ejerzan su rol. No es para acumular papeles en el escritorio. Entonces algunos tendrán que fiscalizar, otros tendrán que movilizar los cambios regulatorios que son pertinentes para hacerse cargo de las brechas que se están dando. Yo creo que nos falta institucionalizar estas instancias de análisis crítico y de actuación, ¿no es cierto?, y de coordinación en colaboración entre todos los actores del sector. Muchas gracias, Daniela. Creo que fue bueno elegirte como para el cierre de la primera ronda.
en términos, yo creo que va a haber una reacción rápida a lo que se ha dicho en la primera ronda, porque vamos a pasar a las preguntas del público. Entonces, Analía, quería reaccionar. Irán, por supuesto. Sí, muchas gracias. Se mencionó el tema de la operación Criterio -1 y de las instituciones, organizaciones, gremios que solicitaron y que empujaron la relajación del Criterio -1. Yo obviamente tengo que tomar el guante, somos parte de ese mundo, y evidentemente que no es una relajación del Criterio -1 ceteris paribus, o sea, nadie podría pensar que un sistema con alta penetración renovable, que está básicamente preocupada de aumentar esa penetración renovable a propósito de la operación económica del sistema, lo vamos a pretender hacer sin elementos de apoyo y de seguridad para que ese relajamiento del Criterio -1 efectivamente nos conduzca a una operación segura. O sea, no puede ser solamente la pedida ceteris paribus, como dije, ¿no? Y para eso, evidentemente, hoy día las tecnologías que se disponen a propósito de los fax, de los DLR, de la optimización topológica, de los SPS, de los RAR, al final tenemos elementos que efectivamente van a permitir, ¿no? Y además, en momentos específicos de la operación del día o de la noche, ¿no? No es un relajamiento, además, que ocupe, ¿no? O que cubra toda la operación del sistema. Quiero enganchar con algo que dijo Daniela, porque lo mencionó a propósito de que la operación del sistema eléctrico, además, con alta penetración renovable, con los 6 gigas de almacenamiento. Yo lo digo a cada rato porque efectivamente la operación va a cambiar, ¿ah? Con una penetración de 6 gigas en un cortísimo tiempo. Tiene que estar acompañado por un diseño de incentivos de mercado que en este momento yo dudo que lo tengamos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de, bueno, ¿cómo vamos a incentivar la participación de tecnologías que aporten seguridad? ¿Ok? Después le ponemos el título si son con emisiones o bajas en carbono, etcétera. Pero tecnologías que aporten en seguridad, que se pague realmente ese atributo, que además permita cumplir con los objetivos, obviamente, de operación, ¿cierto?, económica, y además, ojalá, lo más carbono neutral posible. Hoy día yo creo que no estamos trabajando esos temas del punto de vista de modificar los incentivos de mercado que deberíamos tener hoy día ya un poco prediseñados, ¿cierto?, por lo menos acordados a nivel de industria y de instituciones para poder trabajar en eso. Un aspecto que queda siempre medio ausente de las discusiones cuando hablamos de operación del sistema, nos olvidamos de la parte de la distribución, ¿no? Se mencionó específicamente, voy a mirar a Darío que está por ahí, a Darío Morales. Censurado. Ustedes no me van a creer, pues se acabó la pila. El N-1 igual funcionó acá. Bueno, a propósito de la mención de PMGD, o sea, eso es parte estructural de la reforma de la reforma de la distribución, y más allá de que es efectivamente necesario la visibilidad, la capacidad de respuesta, la provisión de información, ¿ah? La industria en ese sentido se tiene que poner los pantalones largos y estar a la altura del desafío de los requerimientos de información, así como también los receptores de esa información tienen que estar a la altura de la provisión de plataformas, ¿no?, de información que sean idóneas y efectivas para poder proveer hoy día con la digitalización, con machine learning, con inteligencia artificial, con una serie de elementos que hacen que las plataformas en realidad puedan procesar y absorber la cantidad de información que se requiere. También son, en el fondo, tareas, ¿cierto?, conjuntas. El tema de la visibilidad de los PMGD y lo que va a entregar o no va a ser única y suficientemente el requisito para poder solucionar cómo operamos un sistema donde hay una demanda máxima de 11 gigas, que fue la demanda máxima que teníamos el sistema ese día, y hay una provisión, ¿cierto?, de suministro eléctrico de 3,5 gigas de PMGD. No basta con eso, tiene que estar acompañado en forma coherente con otras particularidades o otros objetivos que seguramente van a ser abordados en esta gran reforma de la distribución, que ojalá no se atrase
y no se postergue en la próxima administración como hemos tenido en los últimos, creo, 6 u 8 años. Así es. Imagino que quisiste complementar que queríamos la energía más bonita y más barata también para... Y con amor también y todo eso, sí, también. Súper. Que es al final el fin último. ¿Alguien más quiere reaccionar a esta primera ronda cortito? Un poco más corto que Analia. No, bien cortito. Yo creo que tenemos que hacer dos cosas acá. Uno, pensar en blackouts. Así, no este blackout. Hay cosas para que no estamos preparados. Déjenme ponerme normativo, digamos. Hay norma que no está preparada para esto, simplemente. Tenemos una metodología de cálculo, más allá de los cálculos que se hagan o no, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es una metodología sui generis, es una metodología que se hace ex post, es una metodología que no debiera ser calculada de esa forma, normativamente hablando, digamos. Tenemos, Rodrigo habló de los core, tenemos toda una conversación que tener respecto al core, si es la buena manera, si no es la mala manera. Tenemos muchas conversaciones en temas que son de blackout, y para los cuales no estábamos preparados para esa conversación simplemente. Entonces, esa es una conversación que es distinta a la conversación que vamos a tener respecto del sistema, efectivamente. Podemos hablar de seguridad, por suerte todo hoy día estamos de acuerdo en que la seguridad es una cosa, el N-1 podrá ser una fórmula, herramienta, como queramos llamarle, para nosotros ojalá sea más robusto incluso en algunas partes, digamos. Podemos tener una conversación, ya hay conversaciones operacionales, hay conversaciones informacionales, pero es una conversa distinta. Yo creo que hay que prepararse para un evento grande, y no estábamos preparados para un evento grande, esa es una, ni normativa, ni, digamos, en la forma en que reaccionamos a un evento como este, y otra es una conversa operacional que va desde fortalecimiento de las redes hacia arriba, hasta el operacional. Gracias, Javier. No es necesario, sí, porque vamos a tener una ronda de cierre. Si quieren pasamos, para tener que ya estamos contra el tiempo. ¿Quién quisiera hacer alguna reflexión del público? Ahí estamos. Gabriel. Ya. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por la oportunidad. Creo que es brillante que todos estén aquí y podamos conversar estas cosas. El estudio es perfecto, encuentro que es un gran estudio. Sin embargo, a nivel internacional se critican mucho los estudios RMS, especialmente en sistemas dominados con inversores. El coordinador tiene una plataforma y tiene modelos EMT, pero no lo usaron en este estudio. ¿Por qué no se utilizó, digamos? Ya responderán eso. ¿Quién más quiere consultar? Los alumnos y alumnas tienen que quedar bien parados, al menos alguien tiene que... Lo estuvimos preparando. 3 preguntas y después ya vamos a cerrar, así que esta es la oportunidad. Ahí ya tenemos, espérate. Entonces vamos a ir arriba, son 4. Vamos rápido que se nos acaba el tiempo. Hola, buenas. Mi consulta va como, bueno, todo lo hablado en esta primera ronda se basa en que claramente hay que mejorar las medidas de protección, seguridad, etcétera. Pero ¿esto considera como la opinión pública de la gente? Porque igual normalmente en la sociedad hay una desinformación grande. La gente, por ejemplo, cuando se propuso lo de los cambios de medidores, normalmente todos quieren rechazarlo porque significaba un aumento en la cuenta de la luz. Entonces mi consulta es como... ¿Esto implicará, como todas las medidas y todo eso, implicará que la ciudadanía tenga que pagar los costos de esto? ¿O sería como una subvención estatal o eso? Porque quizá podría haber como un rechazo y no se puede avanzar con todas estas medidas, porque igual la gente dice, ¿un apagón cada cuánto? ¿Qué importa? ¿Por qué tengo que terminar pagando más la luz y eso? Como esa es mi consulta. ¿Se ha considerado como eso o como que se puedan frenar todas las medidas por culpa de eso? ¿Había otra persona por acá? ¿Alcanza a llegar? A ver. Hola, buenas. Mira, yo quería hacer una consulta más dirigida a la profesora y bueno, y parte del panel si es que lo quiere responder. Básicamente, dentro del estudio se habló mucho de, del EDAC, del control de tensión y el control primario de frecuencia. Y hablando un poco lo que estaban comentando ahí respecto a los temas regulatorios, hay otros sistemas o otros servicios complementarios que hoy día involucran, por ejemplo, sistemas de almacenamiento
hay sistemas de inercia, ¿cómo se llama?, artificial, entre otros, que hoy día no están desarrollados en su completitud. Y hace algún tiempo se discutió sobre el control rápido de frecuencia, por ejemplo, y algo que hoy día yo, por lo menos personalmente, no lo he visto que se discuta mucho. Si bien esta falla en particular, el tema de la caída de la frecuencia no fue tan drástico, ya estamos viendo un tema más bien de cambio de flujo, de limitación de la línea, pero en el futuro, cómo nosotros nos preparamos y cómo desarrollamos estos servicios complementarios que van a servir para, ¿cómo se llama?, atender todo este tipo de contingencias que se vienen dado la penetración alta de renovables y sistemas sin inercia. Gracias. Vamos a sumar a la pregunta de Carlos Finaz. Van a ser 4 y empiezan a reaccionar y con eso ya cerramos. Carlos. Mi pregunta es saber cuál es la reacción de la integrante del panel respecto a algo que no se ha hablado acá y que tal vez es tan gravitante como la red de monitoreo en tiempo real, etcétera, que es el capital humano del sector. Y mi pregunta derechamente, y esto no es una crítica, yo creo que tenemos equipos técnicos, digamos, de muy buen nivel, pero la pregunta es si están las personas adecuadas en los sitios adecuados, especialmente lo que significa la operación en tiempo real. Ha habido una tendencia, ¿verdad?, por ejemplo, a unir operaciones de mantenimiento con operaciones, ¿ah?, que pareciera ser no lo mejor, especialmente cuando está en operación en tiempo en línea. Eso es. Listo, muchas gracias. El otro micrófono desapareció. Entonces, si quieren reaccionar, quería darle quizás la partida a Claudia en la primera pregunta, porque yo creo que alude directamente a las decisiones técnicas de que tomaron el estudio. Gabriel, si me permite aquí los colegas del coordinador. Es cierto, el coordinador viene ya hace un par de años trabajando en los estudios, en su modelo, digamos, electromagnético del sistema, pero es un modelo que no está completo, ¿ya? Hay que entender de que hoy en día está muy de moda hablar de los estudios EMT, pero lo que es cierto es que lograr tener un modelo de un sistema completo con el nivel de detalle que se tiene en RMS es algo que no dura un año o dos. Yo me atrevería a decir que dura mucho más. Y con respecto a la validez de las simulaciones RMS, por supuesto que hay que ser cauteloso y ahí el criterio experto es el importante. O sea, muchas veces aquí está uno de los ingenieros que apoyó en el trabajo, yo creo que están varios. Tuvimos desafíos y que hay que ajustar, no sé, por ejemplo, los tiempos de integración, ¿verdad?, los delta. Hay que hacer varios ajustes cuando uno observa que hay cosas raras. O sea, hay que saber correr las simulaciones RMS y estar atento a los resultados para saber si son válidos o no. ¿Ya? Y muy breve, un poco comentarios de los que, solo comentar lo que estaba hablando Analía al comienzo acerca de esto de los recursos que hay para enfrentar, digamos, todas las cosas nuevas y relacionado con lo que el colega ahí atrás también habló, de los servicios para enfrentar los distintos desafíos de seguridad. La comisión estuvo hace poco, hizo un cambio normativo y estuvo sujeto, digamos, a consulta pública. Esa consulta ya se cerró. Y yo creo que la mayoría de las cosas que mencionabas, Analía, están abordadas en esa normativa. Así que eso, y la respuesta es la misma para el colega ahí atrás, digamos. La comisión está tomando esto y yo creo que habría que destacar ahí que lo está haciendo sin poder copiar, algo que dijo Rodrigo Palma al comienzo. Lamentablemente estamos en una condición como país que no nos permite estar copiando en otras partes del mundo, por lo cual hay que generar ideas creativas en base a lo que tenemos, digamos, al capital local. Yo, como no voy a hablar más porque sé que no hay tiempo, quería agradecerle a todos los integrantes del coordinador por habernos dado la confianza de haber podido desarrollar este estudio, agradecerle a Héctor todo el apoyo, agradecerle a Ricardo Álvarez, que no está, Jaime Muñoz, Juan Pablo Cerda, Osvaldo Jiménez, y a los colegas también del área de energía de la Chile que siempre estuvieron disponibles para discutir. Eso, muchas gracias. Bien. Bueno, Claudia también escribió el cambio de norma técnica, así que se está transformando en alguien que puede responder muchas dudas. Rodrigo, adelante. Sí, dos segundos también de pimponeo.
Claro, si la pregunta es a propósito de los niveles de seguridad, inercia, nivel de cortocircuito, cualquier elemento que en el fondo hoy día se entienda como el nivel de seguridad para la operación de un sistema eléctrico, nosotros venimos hablando de la penetración renovable y las proyecciones que íbamos a tener de penetración hoy día 68% de la matriz eléctrica en un tiempo ya. Entonces, al final es que bueno que lo estemos haciendo a propósito de la discusión de la norma técnica, pero igual que un poco en términos de lo que había dicho Daniela, ¿por qué no hicimos ciertas cosas antes? ¿No? Yo creo que ese es el gran tema de la pregunta, ¿no? de la industria y de las instituciones. Le voy a contestar a Carlos a propósito del capital humano. Y el capital humano que tiene una componente de formación, pero también tiene un gran componente de ejecución, ¿ya? Y yo creo que en ejecución estamos al debe, ¿no? Hay un concepto ahí de cómo abordamos en el fondo los procesos, ¿cierto?, de operación en tiempo real, de los elementos que además nos permiten esta operación en tiempo real y hacer operación, ¿no?, mantención y un poco cumplir con todos los requerimientos, ¿cierto?, del 72.1. Yo creo que estamos un poco al debe en eso, ¿no? Y hay un proceso que a lo mejor también es materia de una conversación paralela a la que estamos teniendo hoy día, o derivada de cómo reforzamos esto, ¿eh? El sistema eléctrico cambió para siempre, todavía una matriz pequeña dentro del consumo energético total. Yo me pregunto qué vamos a hacer cuando el consumo eléctrico represente no el 22% que estaba hoy día representando, sino un 30 o un 40%, que es un poco la visión de la electrificación que nosotros empujamos a propósito de estos desafíos. Sí, respecto de la pregunta de Gabriel de los modelos MT, bueno, pasa que en el caso nuestro los modelos MT los proveen los coordinados. Y tampoco hay una manera tan sencilla de que un coordinado pueda obtener un modelo ya sea de su infraestructura antigua, porque no existe, ya no hay relación con el vendor, o hay una infraestructura nueva y básicamente el fabricante dice, yo no, está mi secreto industrial y no te voy a pasar el modelo. Digámoslo así en palabras y sencillas. Entonces, además de la complejidad, el tamaño y la carga computacional que tiene un modelo de esa naturaleza, obviamente, si hubiese estado disponible, evidentemente que se habría analizado con ese modelo, pero el que estaba disponible era el RMS, y una conclusión interesante es que el modelo, aún siendo RMS, logró identificar de manera bastante razonable lo que pasó. Entonces también ahí ocurre la pregunta que todos nos hacemos, oye, ¿y necesitamos transformar todo a MT para describir la realidad física del sistema? Es un poco eso. Y atendiendo a la pregunta de Carlos sobre el capital humano, bueno, creo yo que ahí también le hago eco aquí a los estudiantes que están también, porque tiene que ver eso con el interés que puedan tener los estudiantes en los temas relevantes. Y usualmente el dinero mueve al mundo, el mundo mueve el dinero, y usualmente eso está en operación técnico-económica, mercado eléctrico. Pero yo les quería nomás mencionar que a propósito de esto del apagón, ¿cierto?, y de la situación tecnológica, me voy a apoyar en una figura que tú siempre pones, Rodrigo, sobre los costos laterales del sistema, ¿cierto? Y uno ve los costos laterales así creciendo, y en algún momento de la vida esos costos laterales van a ser más grandes que la energía, en plata. Y ahí la gente se va a poner a estudiar estabilidad, de qué manera el sistema funciona, y creo yo que ahí ustedes que están estudiando, ¿cierto?, y de alguna forma van a gobernar el sistema eléctrico cuando nosotros no estemos, interésense por esos temas. Porque ahí va a pasar el... No, pero ellos cuando estén a la altura de ustedes, claro. Son temas que van a tener que entrar en la palestra. O sea, ¿qué va a pasar cuando... Bueno, no hay nadie de Acenor o de los coordinados que consumen energía. Cuando vean su contrato de energía y que el costo lateral está agregado a la cuenta como algo adicional nomás. Y ahí ese costo lateral va a ser gigante y uno va a decir, ¿y por qué lo estoy pagando yo? Más encima tengo que pagar energía. Ahí se van a preguntar, oye, estas cuestiones parece que son relevantes, los servicios complementarios, etcétera. Entonces, también
el tema de la educación tiene que ver con el interés que tiene el estudiantado en los temas que son relevantes. Y parte de esta conversación es para mostrarles que son relevantes. Rodrigo, y después si quieres cierra. Súper, sí. Yo voy a aprovechar de decir el punto que me quedó pendiente antes, pero justo en la respuesta a algunas de las preguntas. A todo esto yo soy tu único panelista, Rodrigo, que se autocensura. Porque entiende la dificultad de la pega de ser chef. Mira, el único punto que me faltó mencionar antes es el tema del riesgo y la toma de decisiones. Y tiene que ver con los modelos, tiene que ver con la incertidumbre, tiene que ver con el comportamiento efectivo de los esquemas de DAC, etcétera. Y me voy a tomar un poco del estudio en donde está este escenario ideal, ¿no es cierto? Está este escenario ideal donde todo funciona. Y la pregunta es si es sensato tomar decisiones bajo ese escenario ideal. Y de hecho, esto tiene que ver con los modelos, porque ¿qué pasa si cambio el modelo? ¿Qué pasa si asumo que las cosas no van a funcionar idealmente y en realidad va a haber un cierto error? Porque no conozco parámetros, no conozco modelos específicos de unidades. Es decir, hay una incertidumbre gigantesca, primero en términos de parámetros efectivos del sistema eléctrico, y después acerca de cuán bueno es el modelo. Y si cambio un modelo un poco más fino, EMT, que no sea RMS, etc. Entonces al final todo esto recae al tomador de decisión, y el tomador de decisión tiene que tomar sin duda una decisión en base a la información que tiene, que es incierta. Y ahí la pregunta es, y tiene que ver con riesgo, y tiene que ver con esto de la conciencia, ¿cuál es el término en español? Situacional, ese es el término en español. La conciencia situacional, es decir, ¿cuán seguros estamos de cómo el sistema está operando, de los niveles de confiabilidad, seguridad, etcétera, que tiene, estabilidad, cuán cerca de los límites estamos? Y en función de eso tomo decisiones. Y creo que eso es algo que también tenemos que avanzar más. Hablamos mucho de los criterios determinísticos, N-1, ¿no es cierto?, si se cumple este threshold o este otro threshold, pero hablamos poco de riesgo y hablamos poco de si estamos tomando el nivel adecuado de riesgo y lo estamos balanceando con respecto a otras decisiones. Esto nos va a llevar a la conversación que abrió Analía, o que abrió Rodrigo en la pregunta hacia Analía. Los niveles de curtailment, los niveles de transporte de la red son los adecuados, porque evidentemente mayor seguridad en la red probablemente va a llevar a una reducción de las capacidades de transferencia. Bueno, y ahí está el trade-off, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde como sociedad queremos pararnos? Entendiendo bien los niveles de riesgo que estamos tomando. ¿Ya? Y eso, si bien obviamente al final esto cae en el coordinador, esto es colectivo. Esto no tiene que ver con el coordinador necesariamente, tiene que ver con la normativa, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el sector. Si estamos de acuerdo o no en esos costos operacionales, dado los riesgos que significan. Entonces creo que esta es una conversación que también está pendiente y debiésemos con este estudio y bueno, y en realidad con el evento que ocurrió debiéramos revisitar. Gracias, Rodrigo. Daniela, ya cerrando para darle la palabra a nuestra moderadora. Sí, a mí me gustaría reiterar un poco lo que ya había dicho antes, de que la necesidad de estructurar ciertos espacios de conversación, de reflexión, de análisis, que son movilizadores ya a cambios, a mejores procesos, etcétera. Si uno analiza otros países, ¿no es cierto?, es muy habitual que los operadores tengan una serie de comités, paneles, consejos que agrupan en forma estructurada y permanente, no situacional, los desafíos. Porque acá se ha hablado, o sea, lo que nos viene por delante, dado que no hay otras experiencias, dado la rapidez, los cambios, hacen que no sea posible que este desafío lo haga el coordinador solo. El coordinador no
no debiese ser el único actor que tiene la carga de llevar este proceso, ¿no es cierto?, solo. O sea, yo creo que efectivamente tiene que existir las instancias, tiene que existir los procesos, tiene que existir la institucionalidad que haga este esfuerzo colaborativo. Si no, claro, no podemos concentrar siempre en qué brechas tiene el coordinador para ser el coordinador perfecto a la altura del desafío, y yo creo que esa conversación no va a estar. Entonces, vuelvo a repetir lo que leí, ¿no es cierto? Este deber que tiene el coordinador de hacer un análisis crítico de su desempeño, bueno, eso debería ser un mandato, ¿no es cierto?, para toda la industria, para el regulador, para el fiscalizador, para los coordinados. Estamos todos convocados a hacer un análisis crítico del desempeño en forma permanente. Y entonces mi llamado, ¿no es cierto?, es a avanzar en procesos e instancias que permitan que eso ocurra. Bien corto. Bien corto. Por la pregunta de allá, que era básicamente sobre los costos, y podemos conversar harto sobre eso, pero el fondo de la pregunta es si vamos a tener efectivamente una licencia social para que esto nos pase de nuevo. Yo creo que no la tenemos. Entonces, yo quiero remarcar un poco el sentido de urgencia. Necesitamos modificaciones regulatorias, necesitamos una conversación sobre cómo modificar o estresar un poco el criterio, definir, mejorar en realidad el criterio N-1 y otras condiciones de seguridad, para luego eficientar, digamos, pero con seguridad primero, pero la conversa rápida, ese es el punto. Porque yo creo que no tenemos ni un espacio para tener otra cosa de estas de nuevo, para efectos de transición energética, para efectos de electrificación, etcétera. Creo que tenemos muy poco espacio para eso y tenemos que hacer las mejoras regulatorias y operacionales bien rápido. Gracias, Javier. Una sola cosa a propósito de lo que dice Javier, y finalmente redunda en el tema del costo de la materia eléctrica, ¿ya? Yo creo que está muy mal instalado hoy día, porque evidentemente hemos tenido un alza de cuenta eléctrica del 70% en el último año y algo, ¿no?, de que la electricidad se transformó en el energético más caro de nuestros consumos, ¿no? Y hay que hacer las cuentas, hay que hacer matemáticas simples, ver la cantidad de importaciones de combustibles fósiles que tenemos para otros usos no eléctricos, no para solamente enfocarnos en la generación eléctrica. Y cualquiera de ustedes que haga la revisión de cuentas nacionales se va a encontrar con que tenemos entre 6 a 8 puntos del PIB de gasto anual en importaciones de combustibles fósiles, que, repito, no son, hay una parte ahí que va a la generación eléctrica, pero ese es el costo energético que tenemos. Entonces, cuando hablamos de todas estas consideraciones de reforzamientos, de sistemas más resilientes, de por qué no tenemos que tener vertimiento. El año pasado tuvimos 6,2 terawatt-hora año de vertimiento y este año seguramente vamos a superar los 7. ¿Ah? A propósito también de la operación más, entre comillas, restringida de penetración renovable. Eso va a ir en desmedro del costo, obviamente, del consumo energético, porque vamos a terminar consumiendo más fósiles. Vean cuánto ha crecido la demanda eléctrica este año. O sea, si es 0, algo, ojalá, ¿ok? Y eso yo creo que no es una buena noticia. O sea, retroceder en la electrificación no es el camino, en el fondo, para decir vamos entonces a tener menos apagones, ¿ya? Esa es una conclusión. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Analía. Yo con esto le doy el paso a nuestra moderadora para cerrar, quien va a dar los agradecimientos y el cierre. Gracias. Bueno, agradecemos a los panelistas y a nuestro moderador por sus reflexiones y aportes, así como a todos y todos ustedes por haber asistido hoy en esta importante jornada de análisis que tuvimos. Con esto vamos a dar por concluido el seminario Apagón del 25 de febrero.